Hola, soy Hitoshi Matsumoto, director general de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, en México. JICA es el organismo central de ejecución de la asistencia bilateral del gobierno de Japón y trabajamos para contribuir al desarrollo socioeconómico de los países en vías de desarrollo en todo el mundo. Aquí en México hemos trabajado en diversas áreas desde cuando iniciamos nuestra operación en 1973 y ahora trabajamos principalmente para abordar los temas con tareas sociales que enfrenta México, mitigando riesgos que impidan la sustentabilidad del desarrollo económico del país. Quisiera agradecer a todos ustedes por su valiosa participación en este webinar, donde nuestros especialistas, que son voluntarios según nuestro esquema de cooperación, van a exponer sus experiencias y conocimientos en varios temas dependiendo de sus especialidades. Espero que podamos aprovechar lo máximo de lo que van a hablar nuestros voluntarios, aplicándolo en el entorno laboral de cada uno de nosotros. Muchas gracias por su atención. Agradezco la oportunidad que nos da la AMTE por hacer esta presentación, así como todos los involucrados en este proyecto. Me especialicé en ingeniería mecánica cuando estaba en la universidad y después de graduarme estuve involucrado en la fabricación de computadoras. Estuve a cargo de la puesta en marcha y producción de plantas en Japón, Francia y los Estados Unidos. Y posteriormente fui experto de la ONUDI y JICA en el desarrollo industrial en muchos países de América Latina, Asia y África. En el Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato, el IECA, he desarrollado un grupo de entrenamiento sobre gestión práctica para la mejora de la productividad. En esta gestión práctica para la mejora de productividad vamos a entrenar en Kaizen, desperdicio, 5×Qué, 5S, herramientas de control de calidad, ingeniería industrial, TPM, manufactura Lean, entre otros. En esta oportunidad voy a hablar sobre el cómo hacer la administración y gestión para ser más rentable. La industria mexicana ya está a la vanguardia en el mundo, sin embargo, hay muchas empresas que no son capaces de obtener utilidades o ganancias a pesar de que tienen ventas. Esto pasa también con muchas empresas en Japón. Espero que la aportación sea de utilidad para todos ustedes. Me gustaría hablar de cómo convertir una empresa rentable utilizando la producción de una canasta como ejemplo. En este ejemplo, para ser más rentable, tomaremos la producción de canastas de una manera fácil de entender. Este caso se puede aplicar a muchas industrias también. El punto fino es hacer una cotización o presupuesto, determinar el valor de ventas incluyendo la utilidad o la ganancia en este presupuesto, comprender el rendimiento del trabajo, analizar la diferencia entre las cotizaciones y el costo real y poderlo reflejar en las siguientes cotizaciones. Si los gerentes toman la iniciativa con confianza, tendrán una estructura de empresa rentable. Las preguntas serán aceptadas en cualquier momento, así es que escríbelas en el chat. Te haré una pregunta también, así que por favor, vela escribiendo en el chat. La pregunta es, ¿cómo puedo convertir en una empresa rentable? Piénsalo. Escríbelo en el chat. En primer lugar, es importante hablar que la dirección de una empresa tiene el objetivo de obtener utilidades o ganancias, por ejemplo, el 10%. Para ello, la filosofía empresarial y los costos de la empresa son muy importantes. La ecuación de la vida y el trabajo es aquella que dice que es igual a la actitud por el esfuerzo por la habilidad. Esto lo dice Kazuo Inamori, quien fundó la empresa Kyocera. Si la forma de pensar, la filosofía no es la correcta, no solo es difícil obtener resultados, sino también pudiera ser negativo para todos. Kazuo Inamori, ahí está su página de internet, también nos dijo que la esencia de la gestión es muy simple. Hay que maximizar las ventas y minimizar el gasto.
3 pasos: aumentar las ventas, minimizar los gastos, pero habrá que maximizar la eficiencia del trabajo para poder minimizar las horas requeridas para la elaboración de un producto o un servicio. El costo es importante al mismo tiempo que la filosofía. Si estas dos, la filosofía y los costos, se mueven como dos ruedas de un coche, las utilidades o ganancias pueden asegurarse de manera continua. Los empleados estarán siempre satisfechos y será una empresa maravillosa que puede contribuir a la sociedad. En una fórmula, la utilidad o la ganancia se puede expresar fácilmente como ventas y gastos, pero en realidad es difícil de averiguar cómo hacer buenos presupuestos y buenas cotizaciones que estén apegadas a la realidad. Hoy daré un ejemplo de cómo hacer una cotización o presupuesto rentable utilizando una herramienta que se llama la lista de materiales, o en inglés el BOM, Bill of Materials. Los resultados de una encuesta a pymes en Japón nos muestran lo importante que es la filosofía empresarial. Como se muestra en esta gráfica, los gerentes de pymes dicen que el elemento más importante de los recursos administrados son las personas. Los resultados muestran lo importante que son los empleados para las pequeñas y medianas empresas. Kazuo Inamori describe la esencia de la administración y de la filosofía en su sitio web oficial, si quieren saber más de esto. En una siguiente gráfica, ¿cuáles son los efectos del aumento de la satisfacción de los empleados en las pymes en Japón? En primer lugar, podemos ver que el efecto del aumento de la satisfacción se da en la mejora en la tasa de retención del empleado. En segundo y tercer lugar, el aumento de la productividad y la mejora de la satisfacción al cliente. Solo el 1.4% dice que no hay ningún efecto específico. ¿Ustedes conocen su tasa de retención de sus empleados? ¿Se informa todos los meses? Una filosofía de empresa adecuada tiene un impacto positivo en las pymes, ya que se eleva la satisfacción de los empleados y se impacta en la productividad. A continuación voy a explicar cómo crear utilidades o ganancias importantes con esta filosofía y la creación correcta de los presupuestos o cotizaciones. El mecanismo para obtener una utilidad o ganancia radica en saber y poder confirmar documentalmente si el presupuesto o cotización que yo estoy elaborando coincide realmente con lo que estoy gastando, es decir, la diferencia entre lo cotizado y lo realmente gastado. Todos hacemos presupuestos y cotizaciones cuando nos lo pide un cliente, pero internamente toda empresa debería tener un presupuesto para toda venta para saber si tuvo utilidades o no. Cuando un presupuesto se hace, las grandes empresas tienen áreas que administran y conocen el trabajo estandarizado, cosa que las pymes no tienen. La cotización o presupuesto que les vamos a presentar hoy es una manera muy rápida de hacerlo. Este mecanismo es a menudo y explicado por el ciclo de PDCA, Plan, Do, Check, Action, y lo vamos a aplicar para explicarles esto, el tema de hoy. En primer lugar, el plan. Para hacer un plan, se debe de crear una cotización o presupuesto estándar que debería de ser fácil de estimar. Es importante tener en cuenta que las estimaciones se hacen de acuerdo a las actividades reales, en piso de trabajo. Debe de planificar operaciones de trabajo, programación de tiempos y estimar costos correspondientes. Debemos incluir elementos como lista de materiales o Bill of Materials. También entender quién realiza, qué actividad, a qué hora, y el rublo de utilidad o ganancia que se desea obtener. Este presupuesto interno pudiera ser diferente a lo que al final se le entrega al cliente, pero los importes deben de ser congruentes con esta planeación. En segundo lugar, está el Do. Hay que ejecutar conforme al plan y registrar siempre los siguientes: horarios de trabajo, las horas de trabajo, costo de material, costo de subcontratación, costos de maquila, gastos de administración. Inténtelo y se dará cuenta que se realizan en la realidad más cosas y se gastan en más cosas que lo que ha cotizado. Por ejemplo, se generan defectos o productos no conformes. Se tiene que incrementar la producción para tener un stock que nos pueda entregar a tiempo. Todo esto debe registrarse y se recomienda que se tomen datos y detalles durante la producción piloto de prueba
que después se van a poder aplicar en la producción en serie. Todos estos datos van a ser tesoro para usted. 3. Hay que revisar y comprobar. Hay que comparar el costo de material, mano de obra, subcontratación, gastos generales con cada cliente y el presupuesto cotización realizada, y se debe analizar las causas de las diferencias entre lo que usted cotizó y lo que es la realidad. En esta etapa hay costos como costos de material y costos de subcontratación que son fáciles de calcular, pero son difíciles los de mano de obra y gastos generales y administración. En particular, es necesario elevar un registro de los costos de mano de obra y laborales. Esto lo voy a explicar después. A medida que avanza con el análisis, usted va a poder ver que la cotización o presupuesto era demasiado baja con respecto a lo que realmente se está gastando. O por el contrario, al estar haciendo este presupuesto, usted va a detectar posibles mejoras como reducción de mermas, reducción de desperdicios o maneras más efectivas de hacer su trabajo. La clave es analizar la diferencia entre la cotización en presupuesto y los actos que se hacen en la realidad. Al final habrá que actuar y, como resultado de este análisis, aplicar medidas y soluciones tanto en piso de trabajo, procesos y formas de hacer para que cuadren mejor sus presupuestos. Aquí es donde las actividades Kaizen son importantes. Los costos de mano de obra, hay que corregir los tiempos estimados de trabajo con los tiempos reales. Hay que corregir los registros y las bitácoras. Hay que analizar las causas del por qué no se realiza el proceso en tiempos estimados. Hay retrabajos, reparaciones, mantenimientos, paros. ¿Por qué se requirió más materia prima? ¿Por qué hay multas? Todo esto requiere tiempo y dedicación. Una vez que pensemos esto, una empresa va a tener ventas, pero debemos tener utilidades. ¿Cuál es el problema de las pymes? Aunque hay ventas, no necesariamente hay utilidades o ganancias. Entonces, ¿por qué nuestras ventas las tenemos pero no ganamos? Y esto se debe a que existen diferencias en los presupuestos, cotizaciones y los costos reales incurridos. ¿Por qué no entender y conocer los detalles de las ganancias? La verdad es que es difícil crear un presupuesto sin datos o registros de lo que realmente se gasta en la realidad. Por ejemplo, ¿cómo calcular el costo por unidad producida basado en los costos de mano de obra, operación, administración, en una cotización? ¿Sabe usted hacerlo? ¿Es posible crear presupuestos así? Y la respuesta es sí, sí se puede hacer. Hay que utilizar las listas de materiales o Bill of Materials para crear presupuestos fáciles de entender. La cotización debe incluir utilidades o ganancias como uno de los rubros cuando usted hace la cotización adicional a costos. Los costos de mano de obra se estiman en base al número de operaciones, previo un diagrama de flujo y un programa de trabajo de producción basado en desempeños históricos, si usted tiene registros. Hay que estimar los costos de materia prima, subcontratación o maquila, costos de consumibles para cada pedido, también basado en datos y resultados que usted tenga. Finalmente, hay que estimar costos directos de la operación, costos generales y de administración de cada producto, también basados en datos que usted tenga, y asignarlos al producto. ¿Es posible tener estos resultados? Sí. Hay que registrar la mayor cantidad de datos de mano de obra, material, gastos y otros para cada producto. Todos deberían describir un informe diario, cada 15 minutos, qué es lo que han logrado, para comprender la relación entre la producción, el tiempo, el costo por hora. Para los costos de material y costos de subcontratación, pues simplemente saber cuánto se pagó. Pero para gastos no imputables a cada producto, como gastos de operación, gastos generales y administrativos, lo que hay que hacer es distribuir el gasto anual o el gasto semestral y dividirlo por la producción. 6. ¿Cómo puedo comparar las cotizaciones con los reales? Pues con el fin de acercarnos a lo que debe de ser, tendremos que mejorar la productividad y mejorar la precisión de estas estimaciones, y tendremos un sistema en donde se aumentan las ventas, se reducen los gastos y se maximiza la eficiencia del trabajo para minimizar las horas requeridas para generar un producto. Con estos 3 puntos podríamos ser mucho mejores. Hay que estar comparando las estimaciones con datos reales cada mes para validar que las cantidades que estamos nosotros presupuestando cuadran con los datos de las áreas de contabilidad. Si conocemos mejor nuestros resultados, seremos mejores para convencer también y vender mejor a nuestros clientes. Al final, todo está basado en tener la capacidad de tener datos
datos de todo lo que estamos gastando y de todo lo que estamos cotizando. Finalmente, habrá que crear un nuevo procedimiento estándar, educar y capacitar a todos en el uso de este modelo estándar de cotización, pero también en la manera de generar los datos en los procesos. A continuación, podemos ver lo que normalmente vemos las empresas como un estado de resultados. Se tienen rubros de ingresos, de costos, se tienen costos de ventas, se tienen diferentes tipos de gastos, beneficios, impuestos, entre otros. Es muy común ver esto y lo vemos cada mes. Pero no podemos ver realmente la ganancia o la utilidad en cada pedido o en cada venta que realicemos. Tenemos entonces que tener un mecanismo que nos permita saber por cada uno de los pedidos y entregas si ese pedido tuvo beneficio, ganancia, utilidades, en base a lo que estamos haciendo en la realidad en nuestros procesos. Y no solo saber cuánto vendimos, cuánto nos costó y cuánto tenemos de utilidad. Necesitamos saberlo por cada pedido, por cada entrega que hacemos. Vamos entonces a aplicar un caso de estudio en donde, como ustedes pueden ver, es una canasta sencilla que básicamente se tiene que torcer una fibra, una paja, tenemos que pintarla, tenemos que ensamblarla para poderla vender. Tenemos materia prima de una canasta, pero podríamos hacer el símil para un producto hecho de hierro, para un componente de la industria automotriz. Por ejemplo, los ejemplos que vamos a poner para el torcido de esta fibra, de esta paja en la canasta, ¿cuál sería el proceso metalmecánico? Piensen. Si yo quiero entonces pensar que la paja es de acero, pues yo la tengo que estar torciendo y formando en un proceso metalmecánico, ¿cómo sería? Correcto. Sería una máquina de prensado. Si yo quiero controlar la longitud de la fibra o de las pajas, pues en una industria metalmecánica sería una cortadora. En el proceso de teñido de la fibra, en el caso de la industria de acero, pues claro, los procesos serían los procesos de pintura industrial. Por lo tanto, este ejemplo que vamos a utilizar el día de hoy nos puede servir para cualquier tipo de organizaciones. Evidentemente tiene sus límites y espero poder satisfacerlos con la explicación del caso. Ahora, si hablamos de esta canasta, ¿cuál sería el precio de venta estimado basado en los diferentes costos de fabricación? Si ven ustedes cómo se separan las diferentes gráficas, el precio de venta debería de ser el costo de material, más el costo de mano de obra, más el costo de contratación, gastos generales, más costos de administración y ventas, más, en la barra verde, considerar la utilidad o ganancia que se quiere tener. Los costos de material son los costos de los insumos básicos. Los costos de mano de obra son los salarios en base diaria, semanal, quincenal o mensual, los impuestos de nómina, los impuestos y beneficios adicionales laborales. La cuota de maquila o de subcontratación se refiere al costo por trabajos realizados por externos o subcontratistas. Los gastos generales incluyen la renta, autos, viáticos, transportes, comunicación, servicios públicos, entre otros. Los costos de venta son costos para vender un producto, como costos de publicidad, comisiones de ventas. Y los gastos administrativos se refieren a actividades administrativas o de oficinas de la empresa en su conjunto. Todo esto conforma el costo total. A partir de estos rubros, sí se puede estimar un costo o un precio de venta. A continuación vamos a mostrar un caso donde pudiéramos proponer que queremos ganar un 20% de utilidad o ganancia sobre la venta en la producción de canastas. Y cómo monitorear si realmente estamos ganando ese 20% por cada pedido. Para nuestra canasta, el importe estimado es costo de material más costo de mano de obra más costo de maquila más costo de material secundario más costo de reparaciones y mantenimiento
más intereses por préstamos bancarios, más gastos, costos administrativos, costos por no calidad, defectos o pérdidas, y a esto le quisiéramos nosotros sumar la ganancia que quisiéramos tener. Nuestra expectativa es tener una ganancia del 20%, por lo tanto le vamos a sumar $3 por pieza, $3 por canasta. El precio de venta final entonces debería de ser en la cotización de $15. Vamos a ver cómo, utilizando la lista de materiales o BOM, podemos ver cómo cotizar. ¿Cómo hacer una estimación? En la lista de materiales o Bill of Materials se compone de materiales, subensamblajes, piezas y productos terminados. La tabla nos muestra la ubicación del trabajo, la ocupación del trabajador, el número de plano dibujo, la cantidad a producir, el nombre de la operación y el tiempo estándar. En primer lugar hay que hacer un diagrama de flujo de la producción para entender la secuencia. Luego hacer el BOM o la lista de materiales. Después calcular el costo de material por unidad. Y después calcular el costo de la mano de obra. Echemos entonces un vistazo a la lista real de materiales. En este diagrama de Excel, ustedes pueden ver que es un despliegue o desglose de las piezas de la canasta. Está en 8 capas o en 8 columnas. Se puede ver que las canastas se fabrican y se ensamblan de derecha a izquierda de los componentes al producto terminado. La lista de materiales o Bill of Materials contiene un dibujo de producción que enumera los materiales necesarios para ensamblar y construir el producto, los procesos y los tiempos. En esta lista de materiales o BOM, vemos que es muy eficaz ya que nos ayuda a la integración e inclusive nos damos cuenta al estar mapeando esto de que se pueden hacer mejoras al trabajo, simple y sencillamente por haberlo mapeado en términos de un despliegue. Por ejemplo, si nosotros vemos este nuevo diagrama, en lugar de hacerlo en 8 etapas, en el caso de nosotros, se hace un Kaizen y se hace una mejora para solo hacerlo en 5, eliminando 3 etapas. Esto se logra gracias a que la persona es multi-habilidades. Es decir, en un mismo centro de trabajo, una misma persona puede realizar diferentes tareas, sin tener que hacer una secuencia en diferentes personas. Esta es la formación de trabajo polivalente. Y para las pymes es muy importante tener personal multihábil. Ahora vamos a ver el plazo de entrega de material, cantidad de compra y precios. Esta es una tabla de lista de materiales para la producción de 1,200 canastas. Y lo que queremos es entender quién es el proveedor, la materia prima, tiempo de entrega, la unidad de compra, peso longitud, el precio de compra, la cantidad requerida por cada canasta, el costo de material por canasta y los materiales, peso y longitud necesarios para crear 1,200 piezas. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de material utilizado por canasta? Por ejemplo, 0.5 kilos de paja. Esto lo vamos a poder sacar cuando les expliquemos a más detalle el concepto de lista de materiales o BOM en siguientes láminas. Pero debemos tener una capacidad de saber el material requerido por unidad y después multiplicarlo por el total del pedido. Tenemos que hacer un flujo o un diagrama de flujo en donde podemos ver el flujo de producción. Se compra la paja, se tiñe, se almacena y se pasa a procesamiento, por poner un ejemplo. El diagrama debe de incluir las etapas de compras, almacenajes, inspecciones, retiro de almacén y fabricación. Este flujo es importante para mejorar el negocio. Todo aquello que no está diagramado asume que la persona lo va a hacer de manera diferente y esto es fuente de problemas. Si ustedes lo pueden describir en el mapa, lo pueden estandarizar y por lo tanto lo pueden meter bajo control. En la siguiente diapositiva vamos a ver el ejemplo de cómo se vería el diagrama de flujo completo. El diagrama de flujo es muy importante que esté en el espacio de donde se trabaja. Todos lo deben de poder ver. Deben de poder ubicar todos los materiales que se compran, la paja, la pintura, el cuero, la tela.
Se da cuenta dónde hay inspecciones necesarias, dónde es la ruta del proceso. Además incluye qué hacer cuando se produce un problema y, como ya dijimos, al estar publicado en el sitio de trabajo, todos pueden tomar una decisión. Es importante entonces crear una lista de materiales basada en este flujo de producción. ¿Qué se necesita en qué etapa de este proceso? Vamos a ver otro diagrama. Aquí lo que tenemos es una estructura donde podemos ver en línea punteada la lista de materiales. De paja torcida de azul claro necesitamos 3.5 metros y 1.5 metros de paja pero de color pintado de verde. Se unen, se tejen al cuerpo de la canasta y finalmente podemos tener nuestra canasta. De esta manera podemos estimar cuánto material en longitud o en peso se requiere para el producto terminado de nuestra canasta. En esta tabla A podemos ver la cantidad de material utilizado en función de la lista de materiales y con esto pudiéramos calcular el precio unitario de cada material por canasta. Al comprender los materiales necesarios para la producción, es posible pedir materiales teniendo en cuenta también el estado de nuestro inventario. Pedir más materiales de los que se necesita pudiera generar desperdicio de espacio y pudiera dañarse y por lo tanto generar pérdidas en el inventario. Esto ejerce presión en el flujo de caja. En esta tabla, el costo final del material por pieza es de $3.26. Aquí aclaro que no estamos estimando costos adicionales por defectos de calidad. Esto ya va a depender de la capacidad de calidad de ustedes. A continuación, vamos a hacer un estimado de los costos de mano de obra. Es necesario conocer el proceso y las actividades donde se realizan los trabajos. En este ejemplo, los cuadros amarillos indican los trabajos o procesos de torcido, teñido, tejido, ensamble, entre otros. En mi experiencia es lo más difícil para las pyme para poder captar horas hombre en el trabajo. En la medida en la que ustedes logren medir y planear horas hombre y estandarizar este trabajo, se va a reducir la variación en el proceso, se van a reducir los desperdicios en los tiempos en forma paulatina y se va a aumentar la productividad. Pero este diagrama de proceso tampoco tiene incluidas las actividades de inspección. Si ustedes tienen ese tipo de actividades, habrá que incluirlas para poder calcular el tiempo total de horas invertidas en el trabajo. Si vemos la tabla B1, aquí vemos los tiempos para producir una canasta de manera unitaria. El tiempo de torcido de paja, como ustedes pueden ver, varía mucho si es para una pieza que para 100, pero para aquellos procesos que son por lotes no cambia tanto, como es el caso de teñido, donde se hace una vez. Aquí lo importante es tener muy claro, por ejemplo, cuántas pajas torcidas caben en una sola lote de teñido y entonces poder calcular la manera de las cargas de trabajo. En la tabla 2, ahora hacemos un cálculo de costo de mano de obra por pieza. La base del costo está en función de la producción por día, el costo promedio y el análisis de materiales. Al comparar las tablas B1 y B2, podemos encontrar que la precisión del presupuesto mediante el BOM es alta. Debería haber una congruencia entre la estimación del B1 y B2. Debido a que el salario pagado depende del nivel de habilidad, el contenido de trabajo también se muestra en el salario. Por ejemplo, torcer paja, pues la verdad se puede cotizar a $0.25 por hora, pero el que es el artesano de cuero de piel, por hora es de 3-4, es decir, sí hay trabajos que cuestan hasta 10 veces más que otros por hora. Y esto nos permite saber el costo por pieza. En esta siguiente tabla vemos que no hay maquila, por lo tanto el costo es cero. En el cuadro D o tabla D, es el gasto, como los materiales secundarios, el transporte, la electricidad. Al no poderlo asignar directamente a una sola pieza, lo que hacemos es el costo total anual dividido por la producción anual. Con el fin de mejorar esta precisión, será siempre mejor dividir el costo mensual o semestral por producción mensual o semestral y así calcular el costo por pieza. La tabla E nos muestra costos de mantenimiento y reparación,
que se dieron a lo largo del año. Estos costos, nuevamente, lo que se gasta por año se divide entre el total de piezas producidas en el año y nos da un estimado de costo. A continuación, podemos entonces ya también cotizar los costos por intereses de préstamos en bancos, gastos indirectos, gastos por defectos, y siempre sumarle lo que habíamos pensado que es el 20% de la utilidad o ganancia esperada sobre la venta, los $3 por pieza, y poder decir entonces que nuestra canasta debería venderse en $15 por canasta. Tomando en cuenta el primer trimestre de 2018, podemos hacer un análisis de las canastas vendidas. Si fueron 1,200 canastas en este trimestre, nuestras ventas fueron por $20,000. Podemos ver que el costo por pieza en este momento fue de $11.35, incluyendo materia, fabricación, equipo y gastos. Pero la producción se retrasó. Nos sancionaron por entrega tardía, más de $2,000. Tuvimos productos defectuosos con costos de retrabajo y entrega. Perdimos producción y tuvimos entonces que para procesar faltantes. Entonces tuvimos que producir 20% adicional para protegernos de defectos y entrega a tiempo. Y eso también nos generó pérdidas en el inventario por el 5%. Si sumamos todos estos gastos, tuvimos nada más una utilidad de 975, que equivale a 4.9% de la venta. Nosotros queríamos 20 y solo tuvimos 4.9. No habíamos cotizado ni los problemas de defectos ni los problemas de inventarios. En esta simulación 1, vamos a suponer que para no perder $2,000 o más por entregas tardías, ahora vamos a aumentar salarios en un 10% con la motivación de la gente para evitar estas entregas a destiempo. El resultado que ustedes ven aquí es, si se eleva la mano de obra, se reducen las multas por entrega tardía, y tenemos ahora una utilidad de 1.895 que equivale al 9.5%. Y en la simulación 2, lo que hacemos ahora es, si en lugar de estar produciendo 20% más para protegernos de la entrega a destiempo, la mala calidad, logramos bajar la producción solo a 10%, aún si seguimos entregando a destiempo nos cobran ciertas multas, de todas maneras nuestra utilidad es alta, ahora es de 2.300. Tenemos ahora el 11.7% de utilidad sobre la venta. El punto es que si usted tiene el control de los costos, la mano de obra, el tiempo, puede empezar a jugar y entender los grandes beneficios que se van a tener para tener utilidades. Lo anterior, entonces, hemos tratado de describir la importancia de crear presupuestos muy dinámicos utilizando la lista de materiales o BOM. Cuando el pedido se confirma realmente, entonces podemos compararlo contra la realidad. Lo más importante aquí es comparar el precio estimado con el precio que realmente fue. Parece fácil, pero es difícil y les va a tomar seguramente 2 o 3 años de ensayo y error para tener una buena base de datos para poder hacer este tipo de ejercicios. A medida que Kaizen progrese, habrá también conflictos entre los departamentos. Y aquí es donde la filosofía organizacional y el poder del líder debe ser importante. La empresa tiene que estar unida para poder sobrevivir y crecer. Toyota tardó más de 30 años y sigue progresando. Hagamos lo que nos toca a nosotros también. La base de la gestión es aumentar las ventas tanto como sea posible y mantener los gastos lo más bajos posibles. Hemos hablado sobre cómo crear estimaciones precisas para aumentar ventas, pero vamos a hablar un poco de cómo reducir gastos. Para reducir gastos se pueden hacer las siguientes cosas: disminuir costos de compra, y ahí nos tiene que ayudar el departamento de compras. Mejorar la calidad y reducir los defectos. Hacer rendir más la materia prima. Reducir el tiempo de producción y tiempos de inspección para aumentar la eficiencia. Reducir los costos indirectos, administrativos y generales como la electricidad. Y bajar los inventarios. Tenemos que hacer también Kaizen en la reducción de costos. En mi experiencia, podemos decir que además de tener buenos presupuestos y buenos controles en producción, tendríamos que hacer otras cosas.
Es muy importante tomar medidas específicas en términos de productividad, como por ejemplo, hacer 5S y hacer actividades de mejora continua o Kaizen. En mi experiencia, recomiendo introducir los siguientes 6 KPIs o KPIs o indicadores de desempeño, que son los siguientes. Aumento en la eficiencia de la producción. Aumento de la eficiencia en el uso del espacio. Aumento en la rotación del inventario. Mejora de la calidad. Reducción en los tiempos ciclo de producción. Y definitivamente cero quejas de los clientes. Es importante desarrollar el recurso humano en esta era digital y en esta nueva normalidad. Todos deben de aprender a utilizar herramientas como Excel, PowerPoint, o si necesitan herramientas sin costo, pues toda la plataforma que tiene Google con elementos similares sin costo. Deben de saber hacer programación sencilla para los nuevos retos y las nuevas formas de trabajo. Por último, me gustaría hablar nuevamente y recordar de la importancia del día de hoy en donde hablamos de hay que hacer buenos presupuestos y cotizaciones muy apegados a la realidad. Para ello necesitamos tener datos precisos de lo que son los costos de materia prima, costos de mano de obra, tiempos y procesos. Cuando un cliente me dice que algo está caro, yo puedo darles una explicación convincente de por qué mi estimación es correcta. ¿Ustedes tienen utilidades todos los meses? Para ello es importante crear cotizaciones que incluyan las ganancias, pero que ustedes sean capaces de lograrlas. Muchas gracias por su atención.